Imagínate vivir sobre una tumba sin saber que dentro está atrapada tu propia hija, o peor aún, ser el monstruo que sostiene la llave. ¿Durante cuántos años podrías mantener una vida perfecta ante el mundo mientras en el sótano destruyas a tu propia sangre? Esta no es una ficción de terror, es la mente escalofriante de un hombre que desafió a la realidad durante casi 3 décadas. Para el año 2005, Elizabeth llevaba 21 años atrapada en la mazmorra y Joseph ya superaba los 70 años. ¿Cuánto tiempo más podría sostener su doble vida? Esta es la historia de cómo un padre despiadado secuestró a su propia hija y la mantuvo cautiva en un búnker subterráneo secreto durante 24 años. Elizabeth tenía solo 18 años cuando su padre Joseph la encerró en agosto de 1984, pero él había comenzado a orquestar su plan 17 años antes. A finales de la década de 1960, mientras cumplía condena por haber atacado a una enfermera a punta de cuchillo, a Joseph Fritzl se le ocurrió la idea. Diseñó un plan para dar rienda suelta a su lado más oscuro con su propia hija, Elizabeth. Mientras mantenía esa fachada de una vida cotidiana impecable ante la sociedad. Cuando Elizabeth tenía apenas 12 años, él ya llevaba al menos un año construyendo el refugio. Su proyecto no levantó sospechas. Detrás de un muro falso, edificó una prisión de unos 55 metros cuadrados, equipada con inodoro, lavabo, refrigerador, una hornilla y un colchón. Como ingeniero eléctrico capacitado, contaba con la habilidad y la experiencia para hacer casi todo el trabajo él mismo. Para agosto de 1984, la obra estaba casi terminada y fue la propia Elizabeth quien, sin saberlo, le dio el toque final. Joseph le pidió ayuda a su hija para colocar la puerta del sótano. Mientras ella la sostenía, él le cubrió la boca con un paño empapado en éter hasta que perdió el conocimiento. Cuando despertó, la puerta que había ayudado a transportar estaba cerrada con llave y ella permanecía encadenada a una cama. Ninguno de sus gritos sirvió de nada. Él se había asegurado de insonorizar la mazmorra. 8 puertas blindadas la separaban de la libertad. La puerta principal medía menos de 1 metro de alto y medio metro de ancho, similar a la de una caja fuerte. No había ventanas ni la más mínima oportunidad de escapar. El infierno comenzó al día siguiente. Ese mismo día, Joseph y su esposa desde hace 20 años, Rosemary, fueron a la comisaría a denunciar la desaparición de Elizabeth. La versión que él inventó para su esposa y sus otros 6 hijos y a la policía fue que Elizabeth se había fugado para unirse a una secta. Sus amigas del colegio jamás lo creyeron. ¿En qué momento habría sido adoctrinada si su padre apenas le permitía salir de la casa, salvo para ir a estudiar? 1 año después, la investigación se cerró por falta de pruebas. Elizabeth vivía justo bajo sus pies, pero para el resto del mundo había desaparecido sin dejar rastro. La rutina matutina de Joseph consistía en bajar a su taller del sótano y pasar allí la mayor parte del día tras puertas cerradas. A veces no volvía a subir hasta la mañana siguiente, refiriéndose a ello como visitar a su familia de abajo. Rosemary y los niños tenían estrictamente prohibido bajar, ni siquiera para llevarle algo. Era un hombre abusivo, controlador y de carácter violento que había educado a su familia en el temor durante varios años. Creció con una madre que la golpeaba sin piedad, pero al final de sus días, ella también terminó temiéndole. De hecho, se convirtió en su primera prisionera, aunque se desconoce qué le hizo en cautiverio, pero para Elizabeth desapareció. Rosemary estaba completamente sometida. Incluso si hubiera sospechado algo, ella sostiene que no sabía nada. Jamás habría buscado ayuda. Durante los primeros 4 años, Elizabeth apenas escuchó otra voz. Joseph casi no le hablaba y cuando lo hacía era para amenazarla con empeorar sus condiciones si no accedía a sus retorcidas fantasías. Ella intentó escapar en innumerables ocasiones, pero solo recibió golpes y patadas como respuesta. Para resolver el problema, hizo algo insólito. Le quitó la bebeta a Elizabeth, la puso en una caja de cartón y la dejó en el porche de su propia casa para que su esposa la encontrara. Junto a la pequeña Lisa había una nota que obligó a redactar a Elizabeth con su propia letra, pidiéndole a sus padres que criaran a la niña porque ella seguía en la secta y no podía hacerse cargo.
Como de costumbre, Rosemary obedeció. Adoptaron oficialmente a la bebé y gracias a la carta, los servicios sociales dieron el asunto por resuelto. Incluso los vecinos estaban impresionados con la generosidad de los Frizzell por acoger a su propia nieta. En los 12 años siguientes, Elizabeth tuvo 5 bebés más. 2 de ellos, otra niña y otro niño, también eran ruidosos, por lo que fueron llevados arriba para vivir públicamente como nietos de su propio padre biológico. Todo lo que Joseph tenía que hacer era decir que Elizabeth los había dejado en la puerta, y la mentira funcionaba a la perfección. Trágicamente, el gemelo de uno de los niños de arriba, un pequeño llamado Michael, murió en brazos de Elizabeth 3 días después de nacer. A pesar de las complicaciones, los niños no fueron un accidente, eran parte del plan. Joseph pensaba que con tantos hijos dependiendo de ella, Elizabeth se comportaría y dejaría de intentar escapar. Aún así, tomó precauciones extremas. Amenazó a su familia de abajo, diciéndoles que si intentaban forzar la puerta, recibirían una descarga eléctrica y se liberaría un gas venenoso en el sótano que los mataría al instante. Para 1996, con 3 niños más, ella en el sótano, el espacio era asfixiante. Elizabeth quería proteger a sus hijos del abuso diario que sufría por parte de su padre, así que le suplicó que ampliara el lugar con otra habitación. Él aceptó, pero hizo que ella y los niños excavaran la tierra con sus propias manos mientras él trabajaba desde arriba. Ante los vecinos y su familia, justificó las obras diciendo que estaba construyendo una piscina. Los veranos eran infernales, la humedad hacía que el agua resbalara por las paredes si no la secaban constantemente con toallas. Con los años, Joseph disfrutaba de otra forma de tortura, llevarles fotos de los hermanos de arriba disfrutando de la piscina exterior. Aquellos niños del sótano nunca habían sentido el sol en la cara ni habían visto un árbol. A pesar de todo, Elizabeth hizo lo imposible por ser una buena madre. Le pidió libros a su padre para enseñarles a leer, escribir y resolver problemas matemáticos básicos. Todos los días, los niños asistían a clases con su madre como maestra. Más tarde, Joseph afirmó que solo quería ser un buen padre para ellos. Dijo que les llevó un canario como mascota, el cual también cumplía la función de comprobar si la calidad del aire era suficiente para mantenerlos con vida. En una Navidad, aseguró haber bajado la foto de un árbol y un poco de nieve en la mano para que los niños la sintieran por primera vez. Creía ciegamente que era un padre abnegado y que se había convencido de que la relación con su hija era consentida. Joseph había dejado su trabajo como ingeniero poco después de encerrar a Elizabeth para buscar una carrera más flexible y sin explicaciones. Comenzó a invertir en bienes y raíces y como era muy respetado en la zona, ganó mucho dinero. Con sus ingresos y los alquileres financió viajes al extranjero. Mientras su esposa y la familia de arriba se quedaban en casa, él viajó 2 veces a Tailandia con un amigo. En una ocasión, ese amigo lo vio comprando un vestido de noche, pero la prenda era para una mujer mucho más delgada que su esposa. Al verse descubierto, Joseph se molestó y afirmó que era para una amante. Cuando salía de viaje, si estaba de buenas, les dejaba comida, pero en una oportunidad, la electricidad se cortó mientras él no estaba y la familia quedó atrapada en la penumbra total, viendo cómo sus alimentos se dañaban sin refrigeración durante días. En el 2008, un milagro disfrazado de tragedia cambió el rumbo de las cosas. La hija mayor de Elizabeth, Kristen, enfermó gravemente a los 19 años. Aunque Elizabeth había logrado que Joseph les llevara lámparas solares y suplementos de vitamina D, no fue suficiente para contrarrestar toda vida sin luz natural ni aire fresco. La joven desarrolló una enfermedad renal mortal. Joseph se vio acorralado. No sabía cómo deshacerse del cuerpo de una mujer adulta si moría, o tal vez ya consideraba liberarlos. Sea como fuere, llevó a Kristen al hospital. Los médicos quedaron horrorizados. La joven estaba pálida, cadavérica, desnutrida y en coma por una falla renal inusual para su edad. Joseph afirmó que era su nieta, pero ante las preguntas de los doctores reaccionaba con agresividad. El personal alertó a la policía. Ante los agentes,
Joseph admitió que la madre era su hija desaparecida y repitió la historia de la secta. Como no había registros médicos ni de nacimiento de la joven, la policía exigió ver a la madre y emitió llamados en los medios de comunicación pidiéndole que se presentara para salvar la vida de su hija. En el sótano, Elizabeth vio las noticias en la televisión que Joseph les había instalado y la desaparición por ver a su hija la desbordó. El 26 de abril del 2008, Joseph sacó a Elizabeth del sótano en la oscuridad de la noche y la llevó al hospital. A sus 42 años, el trauma y el cautiverio la habían envejecido 3 décadas y había perdido gran parte de sus dientes. Joseph no se separaba de ella, pero al notar el extraño control que ejercía sobre la mujer, la policía los separó. A solas y tras sacarle a los agentes la promesa de que jamás volvería a ver a su padre, Elizabeth contó la verdad de lo que ocurrió desde 1984. Tras escuchar su relato, la policía obligó a Joseph a regresar a la casa para liberar a los otros 2 hijos antes de ser encarcelado. Como única defensa, el monstruo afirmó que lo había hecho por su propio bien. El testimonio grabado de Elizabeth para el juicio duró 11 horas. Los detalles de su calvario eran tan horripilantes que el jurado solo podía escuchar breves fragmentos a la vez. Durante el juicio, Joseph se cubrió el rostro con un cuaderno azul para evitar las cámaras. En marzo del 2009, fue condenado a cadena perpetua en una institución para criminales con desórdenes mentales, donde permanece hasta el día de hoy. Kristen logró recuperarse, aunque el proceso de adaptación a la vida en la superficie fue muy complejo para todos. La familia recibió identidades nuevas por parte del gobierno austriaco y pasó un año en un centro de rehabilitación, adaptando sus ojos a la luz solar. Hoy en día, la familia vive reunida en un pueblo austriaco bajo anonimato. Se sabe que Elizabeth logró rehacer su vida y encontró el amor en uno de sus escoltas. Rosemary, su madre, también obtuvo una nueva identidad y vive sola. Siempre sostuvo que jamás supo lo que ocurría bajo sus pies, aunque Joseph se divorció de ella en el 2013 cuando dejó de visitarlo en prisión. ¿Y qué pasó con la casa del horror? Lejos de ser demolida, un comprador adquirió la propiedad en el 2016 a un precio reducido y la convirtió en un complejo de 10 apartamentos, sellando casi todo el sótano con toneladas de concreto. Casas ordinarias, vecinos amables, sonrisas cotidianas. El caso Fritzl nos deja una lección inquietante. El monstruo no siempre se esconde en las sombras. A veces vive al lado, lleva una vida normal y nos saluda por la mañana. ¿Cuántas verdades atemorizantes seguirán ocultas hoy detrás de una puerta cerrada?